Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Les doy la cordial bienvenida a una clase más del área de Ciencias Naturales. Mi nombre es Marjorie Sikibo, quien les está dando acompañamiento en esta materia, ¿sí? Me gustaría, por favor, un ratito habilitamos las camaritas y como les mencioné, ya una vez que inicie la clase podemos apagarlas para que no haya interferencia, ¿sí? Ya, ahí parece que se activó el audio, chicos. ¿Me ayudan, por favor, un ratito activando su camarita? Me gustaría saludarles. Ya, gracias, Adixi. Ah, no, qué gusto verle a los tiempos. Y Yesenia, Buenas tardes, profe. Colombo, qué gusto verles. Qué gusto verles. Ya. ¿Qué más, chicas? Novedades, cuenten. Acabo de ser tía hoy día. ¿Perdón? Acabo de ser tía hoy día. Ay, ya veo que Ana está encamada. Bueno, chicos, les agradezco por abrir la camarita. Un gusto verles. Saben que así es como un poquito más emotivo para el docente poder trabajar. Sí, les agradezco mucho. En este momento voy a empezar a compartir la pantalla, donde ustedes van a poder apreciar cuál es el tema de esta tarde. Ya miren, chicos, tenemos como tema el origen de la vida en la Tierra. ¿Sí? Lamentablemente creo que la clase anterior no me pudieron acompañar, ¿verdad? Pero vamos a tratar de hacer un poquito de recordar, ¿ya? Vamos a leer cuál es el objetivo de la clase. ¿Quién quiere leer? Bueno, leo yo ya. Dice, el objetivo es comprender el punto de vista de la ciencia sobre la naturaleza en los seres vivos, su diversidad, interrelaciones y evolución, sobre la Tierra, sus cambios y su lugar en el universo, y sobre los procesos tanto físicos como químicos que se producen en los seres vivos y en la materia. ¿Ya? Listo. Me quedo con este objetivo y les hago la siguiente pregunta. Para ustedes, ¿qué significa, qué querrá decir o qué han escuchado sobre el origen de la vida en la Tierra? No se peleen por hablar, chicos. Pueden participar nomás. ¿Alguien o les nombro yo? De cómo se creó el mundo. Ajá. ¿Cómo consideran ustedes? ¿Qué teoría han escuchado? ¿Qué han escuchado de sus ancestros? ¿Qué dicen? O la ciencia, de pronto han Pues leído la más algún libro. escuchada es la teoría que trata sobre la religión y de Dios, todo eso. Ya, muy bien. Esa teoría se llama la teoría del creacionismo, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguien más que haya escuchado aparte algo? Sí, la teoría de la evolución, señorita, también. Las dos teorías Ya, principales, la creación y la evolución. ya, listo. Muchas gracias. Vamos a continuar. Mire, aquí tenemos un elemento de la tabla periódica. ¿Cómo se llama este elemento? El carbono. ¿Cuál es el símbolo de este elemento? ¿Cuál creen ustedes que será el símbolo del carbono? La C. Muy bien, perfecto, ya. Entonces, este elemento del carbono es uno de los elementos básicos para la vida en la Tierra, ¿sí? Vamos a ver qué nos dice sobre el carbono. ¿Qué nos dice? El carbono es el elemento químico que sustenta toda la vida en la Tierra y la naturaleza. Existen 92 elementos químicos en estado natural, ¿sí? Y el 95% de los seres vivos se compone solo por 4 elementos, ¿sí? En esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre el carbono y vamos a ver
el acompañamiento de este elemento químico, que en este caso sería el oxígeno, el hidrógeno y nitrógeno, ¿sí? De estos 4 elementos, el carbono es uno de los más importantes, ¿sí? Porque lo encontramos en un 95%, nos dice, en el cuerpo de los seres vivos, ¿sí? Miren, nosotros aquí tenemos una imagen donde los elementos químicos, ¿sí? Conforman nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está conformado por elementos químicos. Miren, aquí tenemos el 65% de oxígeno, el 10% de hidrógeno. Miren, también tenemos una pequeña proporción del 1% de calcio. Tenemos carbono en un 18% y el nitrógeno. Qué interesante, ¿verdad? Listo. Nosotros también nos encontramos aquí con el ciclo del carbono. Nos decía que es vital para los seres vivos. Mira, aquí nosotros tenemos el proceso de la fotosíntesis, un ejemplo. Tenemos también las cadenas alimenticias, tenemos el proceso de la respiración, tenemos el proceso de la mineralización y de la transformación, ¿sí? Cuando hablamos nosotros del proceso de la fotosíntesis, ¿de qué tratará? ¿Qué han escuchado ustedes? ¿Qué han escuchado de la fotosíntesis ustedes? Miren, aquí tenemos en esta imagen que nos habla sobre la energía del sol. Es decir, que el sol irradia su energía solar hacia, en este caso vamos a tomar como ejemplo la planta, ¿no? Sí. Entonces, esto es un proceso importantísimo de alimentación que recibe la planta, ¿sí? Así se denomina el proceso como fotosíntesis, ¿sí? Miren, las plantas que reciben dióxido de carbono, ¿verdad? Y que nos devuelven oxígeno, ¿sí? Y también la planta absorbe sus nutrientes, absorbe las salas minerales que se encuentran en la tierra, ¿verdad? Absorbe las aguas. Y este proceso de alimentación se le ha sabido denominar. ¿Cómo se ha sabido denominar? ¿Cómo se ha sabido denominar? Fotosíntesis, señorita. Ya, muy bien, muchas gracias. Quiero saber si están ahí nada más. Aquí estamos. ¿Ya? Miren, también nosotros tenemos las cadenas alimenticias, ¿sí? Esto nosotros también podemos encontrarlo de manera jerárquica, ¿verdad? Es decir, nosotros necesitamos de otros seres para podernos alimentar, ¿sí? Los seres vivos necesitamos siempre de otros seres para podernos alimentar. Ejemplo, pueden ser los animales y las plantas, ¿sí? Entonces también vamos a encontrar el proceso de la respiración, que decía que inhalaban las plantas a través de sus hojas. ¿Qué inhalan ellas? Dióxido de carbono. Muy bien. Y exhalan el Oxígeno. oxígeno, ¿sí? El oxígeno, el símbolo del oxígeno es la letra O, ¿sí? Acompañado de 2 moléculas. Tenemos el proceso también de la mineralización. ¿A qué se referirá? Miren ustedes, aquí pueden apreciar una imagen donde ya se encuentra un cadáver en estado de fósiles o Descomposición. también esqueletos, ¿sí? Y miren, Descompuesto ya. también tenemos la transformación. Es decir, que un ejemplo, ¿no? El agua, en el estado en el que se encuentre, ¿sí? Puede ser un agua estancada, se me ocurre, ¿no? Sí, por más pasa el tiempo y esto sufre una transformación, es decir, que se evapora, ¿verdad? Ahí podemos citar un ejemplo de la transformación. Bien, como hablábamos del carbono, yo les decía que el carbono es un elemento químico, ¿sí? Con su letra, con su símbolo C, ¿verdad? Ya, listo. Con el símbolo C, ¿sí?
Aquí nosotros también podemos encontrar qué derivados podemos encontrar del carbono. Miren, encontramos el grafito, que se puede elaborar en lápices, encontramos también el diamante, ¿sí? Como ejemplo se ha puesto una sortija. Entonces, miren, si se dan cuenta ustedes, el carbono nos decía que se encontraba en el 95% de los seres vivos, o en este caso de los componentes de la Tierra, ¿ya? Ahora, hay una pregunta aquí que nos dice, ¿cómo se originó el agua en nuestro planeta? ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice. Existen numerosas hipótesis, más o menos mutuamente compatibles acerca de cómo el agua se pudo haber acumulado en la superficie terrestre, ¿sí? De 4.6 millones de años en la cantidad suficiente como para generar océanos, ¿sí? Ana, me parece que mencionaba que ella de pronto decía, hablaba sobre la teoría del creacionismo, Homero hablaba sobre la teoría de la evolución, ya. Vamos a partir un poquito desde ahí, que les decía sobre el origen del agua. Es la razón claramente que en nuestro planeta es uno de los, valga la redundancia, planetas que hay la más cantidad de agua, ¿sí? La vez anterior no tuvimos la oportunidad de ver cómo inició nuestro planeta. ¿Ustedes consideran que nuestro planeta en la actualidad sufrió cambios o todo el tiempo ha sido con las divisiones que ahora encontramos, eh, con los continentes que ahora existen? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué han escuchado de eso? Que sí ha sufrido cambios en nuestro planeta. ¿Ya? ¿Será que en la antigüedad cuántos continentes encontramos nosotros? Bueno, según la teoría de la evolución, dicen que fue al comienzo, al inicio no hubo división de continentes. Ya, muy bien, perfecto. No hubo división de continentes. Muy bien lo que mencionaba Homero, ¿sí? Al iniciar nosotros a ese solo continente se le dominaba Pangea, ¿sí? Y ya posteriormente con el movimiento de las placas tectónicas y con la evolución que ha ido surgiendo, se fueron dividiendo. Después a continuación encontramos con el continente de la Eurasia y Gondwana, ¿sí? Y así sucesivamente hasta la actualidad, ¿ya? Entonces, como les mencionaba, hay distintos posibles o razones del origen de la vida, ¿sí? Vamos a revisar o estudiar esas posibles razones del origen del agua en el planeta, ¿sí? Tenemos una que es el enfriamiento planetario, otra puede ser las extraplanetarias, fuentes extraplanetarias. Tenemos también otra teoría de la actividad volcánica, ¿sí? Entonces vamos a estudiar un poquito de esto. ¿A qué se referirá con el enfriamiento planetario? Como su nombre lo indica, asumimos que es de las temperaturas que en ese momento tenía, era muy caliente al inicio, según lo que nos dice la ciencia, era muy caliente y poco a poco se fue enfriando, ¿verdad? Ayúdeme por favor, Arisi, leyendo este pequeño párrafo. Arixia, ¿está por ahí? Buenas noches, licenciada. El enfriamiento planetario. El enfriamiento del mundo primordial en el transcurso del eón ático habría ocurrido hasta el punto que se desgastaron los componentes volátiles de una atmósfera dotada de presión suficiente para la estabilización y retención del agua en estado líquido. Ya, muy bien. Entonces, como su nombre le indica, el enfriamiento planetario nos dice que a lo que inició hubieron grandes explosiones, hubo un calentamiento al inicio, pero después poco a poco se fue enfriando y dice que desde ahí se ha ido generando el agua en el planeta, ¿sí? Ahora vamos a ver qué nos dicen las fuentes extraplanetarias. Rocío Grueso. Hola, Rocío, ¿puede hablar?
Tengo un compañero compañera que dice personal, que está sin camarita. ¿Puede ayudarme, por favor, con la lectura? Hola, hola. Yesenia Chihuango. ¿Saben que me dijeron que... A ver, ¿dónde están? A ver, dejar de compartir. ¿Saben que me dijeron... Del listening acaba de llegar. Ya, muchas gracias. Sí, me dijeron que primero de bachillerato no quiere participar, no sé por qué. Ustedes no eran así. Ustedes sabían participar, eran muy colaboradores. Yesenia, ¿será que me puede ayudar usted con la lectura? Ahí avanza a leer. Sí, listen, ya. Esta reunión está siendo grabada. Cometas, objetos, meteoroides, Yesenia, usted... no. Ya, listo, ya vi. Yesenia, usted está conectada de dos dispositivos, me parece, por eso no puede leer, ¿ya? Voy a leer yo. Cometas, objetos meteoroides dotados de agua abundante, ¿sí? Es decir, que se creía que llegaron meteoritos con agua, colapsaron en la Tierra y de ahí se originó el agua, ¿ya? Tenemos la actividad volcánica. ¿Qué nos dice? Los volcanes emiten varios gases, dentro de ellos el vapor de agua. Sí, hay también esta teoría que nos dice que asimismo el agua terrestre habría podido provenir como consecuencia de uno de los procesos del vulcanismo, es decir, del vapor de agua que expulsan durante la erupción volcánica. ¿Sí? Y esto que nos dice posteriormente condensadas y generadoras de la lluvia. ¿Ya? Vamos a ver otra. Aquí nos dice, ¿sabías que el agua es el componente más abundante en los medios orgánicos? ¿Sí? Esto es algo que todos lo sabemos. Dice, los seres vivos contienen un término medio de un 70% del agua. No todos tienen la misma cantidad. Los vegetales tienen más agua que los animales y ciertos tejidos. Por ejemplo, los tejidos grasos. Miren, contiene menos agua y tiene entre un 10% a un 20% de agua. ¿Sí? Los tejidos grasos nos dice que contienen menos agua que otros. Por ejemplo, nos dicen el nervioso con un 90%. Miren qué importante. ¿Sí? Un 90% de agua en el sistema nervioso. Y también varía con la edad. Así los individuos jóvenes tienen más agua que los adultos. Miren este dato importante. Miren, aquí tenemos otra imagen donde nos hace una pregunta en la pantalla que nos dice origen de la vida. ¿Cómo empezó la vida en la Tierra? ¿Sí? Vamos a ver un poquito de esto. ¿Qué nos dicen? Todavía nadie conoce bien la historia, pero podemos decir que la vida se inició en la Tierra hace 4.500 a 3.700 millones de años, ¿sí? ¿Por qué dice que todavía en la historia todavía nadie ha podido conocer esta historia completa? ¿Por qué? Porque hay científicos que nos han puesto, por ejemplo, unos dos dicen la teoría del Big Bang, otros hablan de otra teoría que se denomina Oparín, otros hablan de la teoría del creacionismo, ¿sí? Entonces, por todas esas nominaciones, dice que no se tiene establecido todavía un concepto definido, ¿sí? Vamos a ver. Ya, miren, nos dice que hay por lo menos 4 explicaciones sobre cómo comenzó la vida. Eh, Homero, sí, Homero, no, perdón, Ana, hablaba sobre el creacionismo, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes están de acuerdo con lo que propone Ana? Hola,
Perdón, Listen, no se escucha muy bien. Sí, él les mencionaba. ¿Ahí me escuchan? Sí, señorita. Quita. Ya, muy bien. Yo les preguntaba a ustedes, Ana había puesto a consideración que ella creía, pues obviamente que la tierra se generó por la creación. Así era, ¿verdad? Ajá. Ya, por un ser divino, un ser celestial. ¿Cómo se llama ese ser celestial? Supuestamente Dios. Todopoderoso. ¿Ya? Entonces, miren, Ana puede tener esa postura. No sé si alguien más dice, sí, yo también apoyo a Ana, o de pronto otros dirán, no, yo creo que se generó de la gran explosión, puede ser, o de la generación espontánea, ¿ya? Vamos a ver de qué se trata del creacionismo. Creo que todos lo sabemos, pero vamos a leer qué nos dice el contexto. Nos dice que es una creencia religiosa de que el universo y la vida originaron de actos concretos de la creación divina. ¿Sí? Unos se pegan a esa teoría, ¿sí? Todos los conceptos son respetables. Vamos a ver qué nos dice la creación o generación espontánea. ¿Qué nos dice? Que esta teoría de la generación espontánea fue una teoría que sostenía que ciertas formas de vida, en este caso animal y vegetal, surgen de manera espontánea a partir de la materia orgánica e inorgánica o de una combinación de las mismas, ¿ya? Miren, aquí nosotros tenemos un ejemplo. Ustedes pueden darse cuenta. Algún científico que decidió y dijo que, que los seres vivos, en este caso, nacían a través, por ejemplo, en este caso, decía de la carne, que de ahí había esta creación de esos seres, ¿ya? Pero se pudo comprobar que si ustedes se han dado cuenta que muchas veces cuando hay algo en estado de putrefacción, se han dado cuenta que vienen las mosquitas y ponen sus huevos, ¿verdad? No es que la carne solita genera o crea vida, ¿verdad? Entonces tiene que haber otro individuo que puso sus huevos y de ahí se han dado cuenta que salen unos gusanos. No sé si ustedes han visto. Ya. Entonces, esta teoría de la generación espontánea la dieron por descartada, ¿sí? Porque no encontraban fundamentos. Vamos a ver, tenemos otra, la quimiosintética, ¿ya? Vamos a ver de qué se trata esto, que nos dice la teoría quimiosintética, ¿sí? Aquí tenemos esta de Oparin, así se llama el científico, ¿sí? Cuenta con la mayor cantidad de evidencias científicas, dice que la corroboran, siendo la más importante la obtenida en el experimento de Miller y Urey, en el que se demostró que a partir de los compuestos inorgánicos se formaron compuestos orgánicos, desarrollado en 1953. Miren, esta es otra de las teorías más importantes que habla sobre la explosión, que hubo esos acontecimientos, ¿sí? Y poco a poco se fue generando desde una célula hasta la formación de un individuo, según lo que nos dice esta teoría, ¿no? Y por acá tenemos la panspermia. Vamos a ver de qué se trata esto. ¿Qué nos dice? La panspermia es la teoría que dice que la vida en la Tierra fue de origen extraterrestre, ¿sí? No sé si ustedes han escuchado incluso en la televisión que se habla de los extraterrestres. No sé qué dicen ustedes. ¿Qué opinan de esto? ¿Será que realmente existen estos seres? Todavía es una hipótesis que no está fundamentada. Ya, muy bien. Muchas gracias, Número. Ya, mira. Entonces, aquí nosotros podemos apreciar el experimento de Reddy, como les mencionaba hace rato, que él decía que de la carne se podía generar nueva vida. Sí, pero se dio la conclusión de que mientras no haya un individuo, en este caso una mosca, que incube sus huevos dentro de esta carne, pues obviamente no se iba a generar vida, ¿sí? Ya miren, aquí tenemos a otro grande, Spallanzini, que él también aportó bastante a este tipo de conocimientos o las teorías que se plantearon en, en los años nos dice que él nació en 1729 y falleció en 1799. Sí, entonces también aportó en estas investigaciones. Miren, aquí tenemos a otros de los que ya hablamos de la teoría de quimiosintética. ¿Quién ha sido? Alexander Ivanovich.
Sí, él también apoyó a la teoría de Oparin. También tenemos a John Burton, sí, también que apoyó a esta teoría de la quimiosintética. ¿Ya? Miren, estimados estudiantes, ha sido un tema muy corto, pero a la vez muy importante. No sé qué les pareció a ustedes. ¿Les pareció interesante? Sí, desde luego. Muy ¿Cuál de interesante. estas teorías ustedes apoyarían? A ver, me gustaría, personal, creo que tiene inconvenientes. Ana Narváez, ¿usted a cuál de estas teorías se pegaría? Mm, creo que la primera. Ya, el creacionismo. Jessica, Yesenia, creo que tiene la interferencia. Si puede escribirme Yesenia al chat, le agradecería mucho, ¿ya? ¿Quién más está por aquí? Junior Benavides. ¿A cuál de estas teorías usted se pegaría o cuál más le llamó la atención? Papaya. Espérate, pero lavemos las manos, mamita. Junior. Arixi. Arixi Andrade. A ver, alguien me escribe al chat. A ver. O si no me escriben al chat, ¿ya? Junior Benavides nos dice el creacionismo. A ver, ¿quién más? ¿Quién más escribe al chat? ¿Me están escribiendo? Arixi, ¿se encuentra yo? Ya se fue. Rocío. Ay, como que no se han querido ganar los puntos ustedes. Arixi también apoya el creacionismo, dice. A ver, ¿quién más? Bueno, vamos a seguir leyendo los comentarios. Y les voy a dar paso. A ver, déjenme ver que no me permite. A ver, chicos, ¿quién más escribe, por favor? ¿Quién más escribe al chat? Les voy a leer, ¿sí? Vamos a revisar mientras tanto. Mientras se animan a escribir al chat, voy a revisar las preguntas de la clase en vivo. ¿Sí? Ahora les voy a hacer contestar a ustedes porque no han hablado nada. Si no contestan, no les doy las preguntas de las clases en vivo. Eh, A ver. Nos dice, teoría que sostenía que ciertas formas de vida animal y vegetal surgen de manera espontánea a partir de la materia orgánica, inorgánica o de una combinación de las mismas. ¿Quién será? A ver, vamos a ver. Uy, qué cosa, déjenme ver. Ay, creo que algo pasó con el internet. Que no nos... Ay, aquí está, chicos. ¿Cuál será? ¿La teoría quimiosintética de Oparin o Haldan? Panspermia, la teoría de la generación espontánea o el creacionismo. ¿Cuál de ellas será? Respondan, si no, no les doy las preguntas de la clase en vivo. Hola, hola. Hola. la segunda opción. Panspermia. Sí. ¿Seguro? A ver, la teoría. Solo por Homero les voy a dar la respuesta correcta. Es la teoría de la generación espontánea. Si no me responden, no les voy a dar la respuesta. Otra dice, creencia religiosa de que el universo y la vida se originaron de actos concretos de creación divina. ¿Cuál era esta? Teoría de quimiosintética, panspermia. Ya elegimos la teoría de la generación espontánea. Sí, y tenemos la otra, el creacionismo. ¿Cuál será? El creacionismo. Ya, muy bien. La otra, ¿qué nos dice?
teoría que dice que la vida en la Tierra es de origen extraterrestre. ¿Cuál era esta? ¿Cuál era esta? Hola, hola. La panspermia, de pronto. Ya. Ahora les voy a dejar a ustedes. Y por último, ¿qué nos dice? La teoría que ¿Qué nos dice? Cuenta con la mayor cantidad de evidencias científicas que corroboran, siendo la más importante la obtenida en el experimento de Miller. ¿Qué más dice? En el que se demostró que a partir de compuestos inorgánicos se formaron compuestos orgánicos. ¿Cuál será esta? La que queda Alison, la, A ver, ¿cuál es la tenemos? Pausperia, el creacionismo y la espontánea. A ver. Oparín, ajá, la teoría. quimiosintética. A ver, ¿cuántos minutos tenemos? 4:32. Listo. Finalizamos ahí, ¿verdad? Ya, mira. Si no les corregía la primera tenían 7:5. Así es que, por favor, participen en clase. Si no, para la próxima no les voy a dar las respuestas de las preguntas de la clase en vivo. Sí. Ahí están apreciando. Ya pueden tomar una captura o como ustedes deseen. ¿Puedo salir de aquí ya? No todavía, por favor, ¿No? Un ratito. por favor. Podemos deslizar hacia arriba, por favor. ¿Ya? Claro, con gusto. A ver, ahí me dice. Ya. Verán que las preguntas son aleatorias, ¿no? No es que de la misma manera que se encuentran aquí van a ir a seleccionar. Leerán para que puedan responder bien. Me avisan si bajo, subo. ¿Están copiando? Ya, Alison. Me avisan por favor si bajo un poquito más. Homero ya terminó de copiar. Sí, un poquito más abajo, por favor. Ya, muy bien. Ah, sí, espérate.
¿Listo? Bajo un poquito más, ¿ya? Listo. Hasta ahí, estimados estudiantes, yo les agradezco mucho por su participación, aunque no fue lo que yo esperaba, pero bueno. Vamos a tratar de participar para las próximas clases. Ya ven que de esto depende que ustedes respondan las preguntas de la clase en vivo. Sí, yo sé que es una gran misión para ustedes que puedan responder estas preguntas, pero de todas maneras les va a servir, ¿sí? Me gustaría que abran un ratito su camarita, por favor, y nos despedimos, ¿sí? 1, 2, 3. Nada. ¿Quién más? ¿Quién más?